Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy, mis queridos chismosos de corazón, tenemos un plato fuerte, un festín de revelaciones que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y nos ha dejado a todos al borde de nuestros asientos. Hoy no hablamos de un simple rumor, sino de una onda expansiva que ha generado olas de especulaciones. La supuesta y palpable tensión entre dos de las figuras más queridas, aclamadas y, por qué no decirlo, adoradas por el público, Hande y Kerem. Sí, lo has escuchado bien. Esos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, esa pareja que muchos vimos como un faro de esperanza y amor, se encuentran ahora en el ojo del huracán mediático. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, en este océano de conjeturas y teorías, si eres nuevo por aquí, si acabas de aterrizar en este universo de noticias y exclusivas, te invito a suscribirte de inmediato y activar esa campanita mágica. Así, no te perderás ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ti, las primicias más impactantes y los análisis más profundos. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience el show. Que se levante el telón y desvelemos los misterios de este encuentro que ha puesto en jaque a la farándula. *** Desarrollo del vídeo, la crónica de un encuentro inesperado ***. La semana pasada, como un trueno en un cielo despejado, las implacables cámaras de los paparazzis, esos detectives del espectáculo, capturaron un momento que nadie, absolutamente nadie, esperaba presenciar. Un encuentro que, lejos de generar alegría y entusiasmo, desató una ola de interrogantes y especulaciones. Hande y Kerem, quienes hasta hace poco eran la personificación de la química y la complicidad, tanto en la pantalla como fuera de ella, se vieron obligados a coincidir en un evento público. Un evento de esos que marcan la agenda de la alta sociedad, un crisol donde se reúnen las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo, donde los flashes y las sonrisas se entrelazan en una danza continua de glamour y sofisticación. Sin embargo, esta vez, el ambiente era diferente, palpable, como si una nube oscura se hubiera posado sobre el lugar. La atmósfera, en lugar de brillar con la luz de la alegría, se teñía de una extraña tensión. Los testigos, esos observadores anónimos, esos ojos de águila que no pierden detalle, aseguraron que la tensión que emanaba del ambiente se podía cortar con un cuchillo. Los rumores comenzaron a circular como pólvora, alimentando la incertidumbre y el desconcierto. Hande, siempre tan elegante, tan segura de sí misma y radiante como un sol, parecía un tanto más distante, más reservada de lo que estamos acostumbrados a ver. Sus gestos, aunque sutiles, no pasaron desapercibidos para los observadores más meticulosos. Y Kerem, ese hombre que siempre ha desbordado carisma y simpatía, se mostraba más serio, más contenido de lo habitual. Su mirada, en lugar de irradiar calidez y cercanía, parecía esquivar las cámaras y los comentarios de la prensa, con una habilidad que nos dejó a todos perplejos, como si estuviera tratando de esconder algo. El contexto, de la pantalla a la realidad ***. Para comprender la verdadera magnitud de este encuentro, este choque de energías que ha desatado una tormenta de rumores, debemos retroceder en el tiempo y recordar que la relación de Hande y Kerem, desde sus inicios, siempre ha estado bajo la lupa, bajo el escrutinio implacable del público y los medios de comunicación. Sus seguidores, esos admiradores incondicionales que han elevado su trabajo a la categoría de culto, han seguido cada uno de sus pasos, cada uno de sus movimientos, alimentando rumores y especulaciones sobre su vida personal. La química que destilaban en la pantalla, esa conexión mágica que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero, era tan palpable, tan intensa, que muchos fantaseaban con que su romance traspasara las barreras del celuloide, que se hiciera realidad en el mundo de carne y hueso. Esa narrativa, ese cuento de hadas moderno que muchos creímos ver, se ha visto empañado por este encuentro tenso que ha puesto en tela de juicio la perfección que proyectaban. Ahora bien, la realidad es que, como cualquier otra persona, Hande y Kerem tienen sus vidas, sus inquietudes, sus altibajos y sus propias decisiones. Y aunque nos encanta fantasear con los finales felices, con las historias de amor épicas, es fundamental recordar que son seres humanos con sus propias emociones, con sus propios sentimientos, vulnerables a los vaivenes de la vida. Son personas que, al igual que nosotros, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgados o criticados por ello. El análisis, ¿qué pudo haber pasado? ***.
tras este encuentro que ha dado mucho que hablar. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. El revuelo fue mayúsculo y las teorías, las hipótesis, las conjeturas y los rumores se dispararon como cohetes al espacio. Algunos, los más pesimistas, especulaban sobre una posible ruptura amorosa, un final abrupto para esa historia de amor que muchos creían inquebrantable. Otros, con un enfoque más pragmático, hablaban de desacuerdos profesionales, de posibles conflictos en sus proyectos laborales que habrían afectado su relación. Incluso hubo quienes, con un toque de misterio, mencionaron diferencias personales que habían permanecido ocultas, secretos inconfesables que no habían salido a la luz hasta ahora. No nos vamos a engañar, es prácticamente imposible saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió en ese evento, que desató esa tensión palpable que se respiraba en el ambiente. Sin embargo, lo que sí sabemos, lo que sí hemos visto con nuestros propios ojos, es que este encuentro fue una confirmación de que la vida real, esa que vivimos todos los días, a veces dista mucho de la ficción, de los cuentos de hadas que nos inventamos en nuestras mentes. Nos recuerda que detrás de la fachada de glamour y éxito, se esconden personas con sus propias luchas y desafíos. La aparición de expertos en lenguaje corporal no tardó en llegar al escenario mediático. Los análisis detallados de las imágenes y vídeos que circularon en redes sociales, cada gesto, cada mirada, cada movimiento fue diseccionado con lupa. Sus expresiones faciales, la distancia física que mantenían, la manera en que interactuaban, o mejor dicho, no interactuaban entre ellos, no pasaron desapercibidos para estos observadores entrenados. Según estos expertos, la tensión que se sentía era más que palpable, era una realidad que no se podía ocultar. El lenguaje corporal de Ande, por ejemplo, mostraba cierta incomodidad, una reticencia que se traducía en brazos cruzados y una mirada huidiza, como si buscara un escape en el vacío. Por otro lado, Kerem se mostró más contenido, más reservado, con una postura tensa y una sonrisa forzada, como si estuviera ocultando algo, como si estuviera poniendo una máscara para no mostrar su verdadero sentir. Estos detalles, aunque sutiles para el ojo inexperto, fueron interpretados por los expertos como la prueba irrefutable de que algo no iba bien entre ellos, de que una tormenta se avecinaba en su relación. Y es que, a veces, los gestos, esos movimientos inconscientes, esos detalles imperceptibles, hablan más que las palabras, son el reflejo de las emociones que se esconden en lo más profundo de nuestro ser. Asterisco asterisco los rumores, el fuego de las redes sociales asterisco asterisco. Como era de esperarse, como si se tratara de un guión previamente escrito, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, en un campo de batalla donde las teorías y las especulaciones se enfrentaban en una guerra sin cuartel. Twitter, Instagram y Facebook se vieron invadidos por la avalancha de publicaciones, convirtiéndose en el escenario principal de este drama moderno. Hashtags como almohadilla tensión Ande Kerem, almohadilla escándalo en vivo y almohadilla Ande y Kerem se separan no tardaron en convertirse en trending topic, acumulando miles de publicaciones en cuestión de horas, como si el mundo entero se hubiera unido para comentar este suceso. Los usuarios, con sus teclados y teléfonos móviles, compartían sus teorías, sus opiniones, sus propias versiones de lo ocurrido, como si todos fueran testigos presenciales de lo que había pasado. Algunos, los más sensatos, defendían a Ande y Kerem, pidiendo respeto por su privacidad, su espacio personal y su derecho a vivir sus vidas sin el escrutinio constante de los demás. Otros, en cambio, se dejaban llevar por la intriga, por la curiosidad malsana que a veces nos invade, alimentando el fuego de los rumores con comentarios picantes, especulaciones sin fundamento y acusaciones sin pruebas. La dualidad de las redes sociales se hizo presente una vez más, mostrando su lado más oscuro y su lado más luminoso, el poder destructivo de la especulación y la capacidad de unir a las personas en la defensa de la privacidad. Asterisco asterisco la versión oficial, el silencio como respuesta asterisco asterisco. Hasta el momento, ni Ande ni Kerem han emitido ningún comunicado, ninguna declaración pública que aclare lo ocurrido. El silencio, en este caso, se ha convertido en la respuesta más elocuente, la única versión oficial que hemos recibido hasta ahora. El mutismo de ambos ha generado aún más incertidumbre, como si estuvieran alimentando las especulaciones con su ausencia de palabras. Es como si estuvieran jugando a un juego de misterio, donde la falta de información es el ingrediente principal. Este silencio ha provocado un revuelo aún mayor entre sus seguidores, quienes se han quedado con más preguntas que respuestas, como si el enigma se hubiera apoderado de la historia.
Es importante recordar que Hande y Kerem, al igual que cualquier persona, tienen derecho a mantener su privacidad, su intimidad y no están obligados a dar explicaciones sobre cada uno de sus pasos, cada uno de sus movimientos. Sin embargo, entendemos la inquietud, la angustia y la frustración de sus fans, quienes han estado siguiendo sus carreras con pasión y dedicación, quienes se sienten parte de sus vidas y quieren saber qué es lo que realmente está pasando. *** El impacto mediático, más allá del espectáculo ***. Este incidente, este encuentro tenso que ha puesto en vilo al mundo del espectáculo, ha puesto de manifiesto la enorme influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las figuras públicas. En un mundo donde la información se comparte a la velocidad de la luz, donde las noticias vuelan de un lado a otro en cuestión de segundos, es fundamental mantener un pensamiento crítico, una actitud reflexiva que nos permita discernir entre la realidad y la ficción, entre los hechos comprobados y los rumores sin fundamento. No podemos dejarnos llevar por la inercia de la especulación, por la avalancha de noticias que nos llegan a través de las pantallas. Este caso nos recuerda que detrás de cada estrella, detrás de cada figura pública, hay una persona de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propias debilidades y fortalezas. Y que, por mucho que nos guste fantasear con sus vidas, por mucho que nos sintamos parte de sus historias, debemos respetar su privacidad, sus decisiones y su derecho a vivir sus vidas con dignidad y respeto. Debemos recordar que no son personajes de un guión, sino seres humanos que merecen el mismo trato que cualquier otra persona. La reflexión, un llamado a la empatía ***. Antes de juzgar, de emitir opiniones apresuradas o de dejarnos llevar por la euforia de los rumores, debemos detenernos un momento y recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestras propias batallas internas. Hande y Kerem, al igual que nosotros, tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca, a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y aunque entendemos la curiosidad de sus seguidores, es fundamental recordar que el respeto es un valor fundamental, que la empatía es una herramienta poderosa para construir un mundo más justo y solidario. Quizás, algún día, ellos mismos decidan compartir lo que realmente ocurrió en ese evento, cuáles fueron los motivos que provocaron esa tensión palpable. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir admirando su trabajo, apoyarlos en sus proyectos, sin invadir su espacio personal, sin juzgarlos por decisiones que no nos incumben. Debemos aprender a separar la vida pública de la vida privada, a respetar los límites y a no dejarnos llevar por la vorágine del chisme. Conclusión, el futuro incierto ***. El futuro de la relación entre Hande y Kerem es un misterio, un enigma que solo el tiempo se encargará de resolver. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos presenciado, es que este incidente ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, que ha generado un debate interesante sobre la vida pública y privada de las figuras del espectáculo, que nos ha recordado la importancia de la empatía y el respeto en un mundo cada vez más conectado y expuesto. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá con este capítulo de sus vidas. Mientras tanto, seguiremos informando sobre cualquier novedad, mantendremos a todos al tanto de lo que ocurra, como si se tratara de una serie de televisión que nos tiene atrapados con cada uno de sus giros inesperados. No nos queda más que esperar y ver cómo se desarrolla esta historia, esta trama que ha puesto en jaque al mundo del espectáculo. Llamado a la acción ***. Y eso es todo por hoy, amigos. Llegamos al final de esta edición extendida de nuestro programa. ¿Qué les pareció este drama? ¿Tienen alguna teoría, alguna hipótesis sobre lo que pudo haber pasado en ese evento que ha generado tanta controversia? Los invitamos a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus opiniones, a expresar sus inquietudes y a enriquecer el debate con sus perspectivas. Nos encanta leer sus comentarios, conocer sus puntos de vista y sentir que somos parte de una gran comunidad. Y si este vídeo les gustó, si disfrutaron de este análisis exhaustivo y profundo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis, de nuestras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos del mundo del espectáculo. Despedida ***. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por formar parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las noticias, por el entretenimiento y por la verdad. Valoramos enormemente su apoyo,
su participación y su fidelidad a este canal. Nos vemos pronto, muy pronto. No se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz,